Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque tenemos una aventura fascinante por delante. Hoy vamos a sumergirnos en algo que, créanme, les va a hacer pensar, sentir y quizás hasta cambiar un poquito la forma en que ven las cosas. Vamos a hablar de un secreto. Un secreto que involucra a dos personas que ustedes conocen muy bien, y un viaje que promete ser de esos que te dejan huella. ¿Están listos para desvelar juntos este enigma? Han pasado cosas interesantes últimamente, ¿verdad? Y para aquellos que han estado siguiendo nuestras aventuras, saben que Demet y Can siempre nos sorprenden con sus caminos. Son dos almas inquietas, siempre en búsqueda de evolución y de experiencias que nutran su espíritu. Hoy vamos a abrir una puerta a una parte de su vida que quizás no habíamos explorado tan a fondo. Se trata de un momento de introspección, un espacio donde la calma se encuentra con la revelación. Hablaremos de una meditación, pero no cualquier meditación. Una meditación secreta, con todas las letras. Y lo que surge de ella, podría ser el inicio de una nueva etapa, una que trae consigo una sorpresa que nos tiene a todos con la expectativa a flor de piel. Piensen en esto, en medio del ajetreo diario, de las cámaras, de los compromisos, de las demandas de una vida pública tan expuesta. ¿Cuándo fue la última vez que se permitieron un momento de quietud absoluta? Un momento para simplemente estar, para escuchar su propia voz interior, para conectar con esa esencia que a veces se pierde entre el ruido, entre las opiniones ajenas, entre las presiones externas. Demet y Can, en su propia búsqueda de equilibrio y crecimiento personal, han encontrado precisamente eso, un santuario en la meditación. Y esta meditación en particular, la que hoy vamos a desentrañar, no fue solo una práctica más. Fue un punto de inflexión, un antes y un después en su camino. Ahora, cuando digo secreta, no es que sea algo que se esconda de forma maliciosa, sino más bien un espacio íntimo, personal, donde la conexión consigo mismo y con el otro, en este caso, es primordial. Es como encontrar ese oasis en medio del desierto, un lugar al que solo tú tienes acceso y donde puedes nutrir tu alma, donde puedes ser vulnerable y honesto contigo mismo. Imaginen a Demet y Can, en un entorno tranquilo, quizás rodeados de la serenidad de la naturaleza, con el sonido del mar o el murmullo del viento entre los árboles, o quizás en la intimidad de su hogar, pero con una intención clara y poderosa, la de explorar las profundidades de su ser, de despojarse de capas innecesarias y de conectar con lo esencial. ¿Y qué se busca en una meditación así? Pues en realidad, tantas cosas como personas que meditan. Puede ser alivio del estrés, una herramienta para gestionar la ansiedad que a menudo acompaña la fama y el escrutinio público. Puede ser claridad mental para discernir entre lo importante y lo superfluo, para tomar decisiones con sabiduría. Puede ser una mayor conexión emocional, para entenderse mejor a sí mismos y a sus sentimientos, y para fortalecer los vínculos con quienes los rodean. O simplemente la búsqueda de un sentido más profundo de paz interior, de esa calma que trasciende las circunstancias externas. En el caso de Demet y Can, parece que esta meditación les abrió puertas que no esperaban. Les permitió ver las cosas desde una perspectiva renovada, soltar cargas innecesarias, viejas creencias limitantes, miedos enquistados, y, lo más importante, prepararse para lo que venía. Es fascinante cómo la mente, cuando se le da el espacio, cuando se la invita a la calma, puede empezar a orquestar sus propios descubrimientos. Esta meditación secreta, la que marca el preludio de algo nuevo, no es solo un ejercicio pasivo de sentarse y respirar. Es un acto de valentía. Es atreverse a mirar hacia adentro, a confrontar pensamientos y emociones que a menudo evitamos, a navegar por las aguas a veces turbulentas de nuestro propio ser, y a permitir que emerjan verdades que quizás estaban latentes, esperando el momento adecuado para manifestarse. Es un acto de autodescubrimiento que, en el caso de ellos, ha resultado ser tremendamente revelador. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, la que genera el misterio y la expectación, ¿y cuál es esa sorpresa? Aquí es donde la intriga se intensifica, donde las posibilidades se multiplican en nuestra imaginación. Piensen en las etapas de la vida. A veces llegamos a un punto en el que sentimos la necesidad imperiosa de un cambio, de un nuevo comienzo, de una reinvención. Es como si la vida nos susurrara al oído, o a veces nos gritara, que es hora de evolucionar, de dar un paso hacia adelante, de dejar atrás lo que ya no nos sirve y abrazar lo nuevo con valentía. Y esa nueva etapa que surge de su meditación secreta, parece ser precisamente eso,
un salto hacia lo desconocido, impulsado por la serenidad y la claridad que encontraron en su práctica. Piensen en la energía que se crea cuando dos personas, con intenciones compartidas, con una visión común y un amor que los une y los impulsa, deciden emprender juntas un camino. La meditación secreta de Demet y Can no solo les brindó paz individual, sino que también fortaleció su vínculo de pareja. Es como si esa quietud compartida, ese espacio de introspección mutua, de escucha profunda, hubiera alineado sus energías, sus deseos y sus visiones para el futuro. Y cuando esas energías se alinean, cuando dos almas caminan de la mano con un propósito común, las posibilidades son infinitas. El universo parece conspirar para que sus sueños se hagan realidad. La nueva etapa puede manifestarse de muchísimas formas. Podría ser un proyecto profesional innovador que surge de una idea recién descubierta en ese estado de conexión profunda, una idea que antes estaba oculta tras el velo de las preocupaciones cotidianas. Podría ser una decisión importante sobre su vida personal, una que toman con una convicción renovada, con la certeza que solo la paz interior puede otorgar. O incluso podría ser un compromiso más profundo, un paso más allá en su relación que deciden sellar, motivados por la claridad y la seguridad que encontraron en sí mismos. Lo emocionante de una sorpresa es precisamente eso, que no la vemos venir, que nos toma desprevenidos, pero que cuando llega, sentimos que es el resultado natural, la culminación lógica de un proceso interno profundo y significativo. En la vida de figuras públicas como Demet y Can, donde la presión, la exigencia y la exposición son constantes, encontrar estos momentos de introspección profunda no es un lujo, es casi un acto de supervivencia. Es la forma de no perderse en el ruido externo, de mantener la autenticidad en un mundo que a menudo premia la fachada. Pero más allá de la supervivencia, es también un acto de florecimiento. Es la clave para mantenerse auténticos, para seguir creciendo como individuos y como pareja, y para poder ofrecer lo mejor de sí mismos a quienes los siguen y los apoyan, a esa comunidad que se ha formado a su alrededor y que los acompaña en sus caminos. Esta meditación secreta, al ser un espacio privado, un santuario personal, nos permite imaginar la profundidad de la conexión que Demet y Can pudieron alcanzar. No se trata de lo que el mundo ve de la imagen pública que proyectan, sino de lo que ellos se descubrieron a sí mismos y el uno al otro en ese silencio íntimo. Es en esos momentos donde las verdades más profundas se revelan, donde se desmantelan las máscaras y donde se forjan las decisiones más significativas, aquellas que realmente moldearán su futuro. La sorpresa que se desprende de esta nueva etapa puede ser algo tangible, algo que veremos y experimentaremos pronto como un nuevo proyecto, un lanzamiento, una obra. O puede ser algo más sutil, un cambio en su enfoque, en su manera de interactuar con el mundo, una nueva perspectiva que comparten con nosotros. Lo importante, lo realmente valioso, es la transformación que se gesta desde adentro. Es como una semilla que, tras ser regada con paciencia y dedicación en la oscuridad fértil de la tierra, germina silenciosamente y se prepara para salir a la luz, para desplegar sus hojas y flores. Y es precisamente esta capacidad de transformación, de reinventarse a través de la introspección y la conexión, de encontrar la fuerza y la sabiduría dentro de uno mismo, lo que hace que sus historias sean tan inspiradoras. Nos recuerdan que sin importar cuán ocupados estemos, cuán desafiantes sean nuestras circunstancias, siempre hay espacio para un momento de calma, para escuchar nuestra voz interior, para conectar con aquello que realmente importa, con nuestros valores más profundos y con nuestros anhelos más sinceros. Piensen en la importancia de la nueva etapa. En la vida a menudo nos encontramos en encrucijadas, en momentos de duda, de incertidumbre. Y es ahí, en esos puntos de inflexión, donde la claridad que nos da la introspección, la serenidad que obtenemos al conectar con nuestro interior, se vuelve fundamental. Demet y Can, al parecer, han sabido cultivar esa claridad. Han utilizado su meditación secreta como un faro, como una brújula interna, guiándolos hacia un horizonte prometedor, hacia un camino que se siente auténtico y alineado con su ser. La sorpresa, queridos amigos, es la guinda del pastel. Es lo que viene a coronar este proceso de autodescubrimiento y crecimiento. Es el fruto de la paciencia, de la dedicación y de la valentía de explorar lo desconocido, de salir de la zona de confort y abrazar lo nuevo. Y sinceramente estoy ansioso, al igual que ustedes, por descubrir de qué se trata, por ser testigos de lo que esta nueva etapa les depara. Recuerden, cada uno de nosotros tiene el potencial de embarcarse en su propia meditación secreta. No necesitamos un lugar exótico, ni un retiro espiritual de lujo, ni siquiera un gurú espiritual que nos guíe.
Solo necesitamos la voluntad de desconectar del ruido exterior, de apagar las notificaciones, de silenciar las voces críticas, y conectar con el vasto y maravilloso mundo interior. Y cuando lo hacemos, cuando nos damos ese espacio sagrado, las sorpresas y las nuevas etapas comienzan a florecer de formas maravillosas, a menudo inesperadas, pero siempre perfectas para nuestro camino. Así que, en resumen, hemos hablado de cómo Demet y Can han encontrado en una meditación secreta, un espacio de profunda conexión consigo mismos y el uno con el otro, un catalizador para el autodescubrimiento. Este proceso los ha llevado a una nueva etapa, una que promete traer consigo una sorpresa que sin duda nos mantendrá atentos y expectantes. Nos han demostrado una vez más que la introspección, la búsqueda de la calma y la conexión con nuestro ser interior son pilares fundamentales para el crecimiento personal, para la fortaleza de las relaciones y para la toma de decisiones importantes en la vida. Espero que este viaje a través de sus experiencias les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes, desentrañar juntos esta pequeña enigma. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han experimentado alguna vez una meditación que haya marcado un antes y un después en sus vidas? ¿Qué creen ustedes que podría ser la sorpresa de Demet y Can? Un nuevo hogar, un proyecto artístico colaborativo, una iniciativa social, un compromiso aún mayor. Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y que interactuemos. Sus perspectivas siempre enriquecen nuestra conversación. Y si disfrutaron de este vídeo, si les hizo sentir algo, pensar algo o simplemente les dio un momento de paz y reflexión en su día, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido valioso para ustedes. Compartan este vídeo con alguien que creen que podría beneficiarse de esta reflexión, con un amigo, un familiar, alguien que esté buscando su propio camino de crecimiento. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad de exploradores del bienestar, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Cada semana exploramos nuevos temas, compartimos herramientas y nos inspiramos mutuamente. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.